Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buen día a todos. Me da mucho gusto en este programa, Hablemos de, darle la más cordial bienvenida a una querida amiga, a la doctora Rosalía Quiroz Papa. Muy buen día, doctora. ¿Cómo estás? Déjenme decirles que en esta ocasión salimos del formato tradicional de entrevista. En esta ocasión vamos a oír la conferencia de la doctora. Hablemos de la investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una breve presentación de ella. Ella es bibliotecóloga y abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en docencia universitaria, doctora en Derecho y Ciencia Política. Actualmente es docente investigadora en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Derecho a la Información y Derechos de Autor. Ha sido autora de libros y de artículos que han sido publicados en revistas internacionales y ha sido ponente también en diversos eventos nacionales e internacionales. Doctora, te damos la más cordial bienvenida y te cedo la palabra para tu conferencia. Muchas gracias, doctora Lina. Muy buenos días, jóvenes. Como ya señalaba la doctora, vengo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si equiparamos el tiempo, es, diríamos, la universidad más antigua de América, creada en 1552, y una de las universidades nacionales más grandes, se puede decir, de nuestro país, ¿no? De Perú. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema que previamente habíamos ya coordinado con la doctora Lina. Le di algunas alternativas, entre ellas la hemos titulado Importancia de la investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como tal, estos son algunos de los temas que vamos a desarrollar durante este tiempo que voy a disertar frente a ustedes, ¿no? Ciencia de investigación, políticas de Estado en ciencia e investigación en el Perú, la reforma universitaria, que ha sido uno de los esenciales para si se quiere, el impulso a la universidad, a la investigación. Luego la ley universitaria, la investigación en la universidad propiamente, y ya la investigación en la Universidad de San Marcos. No podemos empezar esta disertación si antes no hacemos referencia a dos categorías fundamentales, ¿verdad? La ciencia y la investigación. Qué mejor parafrasear lo que dice la UNESCO, ¿no? Que la ciencia, la más importante diría yo, es la mayor empresa colectiva que por siglos ha emprendido la humanidad, de una manera multidisciplinaria, ¿no? A fin de responder a los enormes problemas que no solo la sociedad, la naturaleza y el hombre mismo la presentan. Y esta ciencia se desarrolla, todos la hacemos, a través de la investigación. Probablemente todos conocemos el manual de Hernández Sampieri, que para nosotros ha sido uno de los, ya es un bestseller, y Hernández Sampieri también pues señala, ¿no?, que es un procedimiento sistemático, racional, ordenado, que ya lo había dicho anteriormente Runge, ¿no?, uno de los más grandes epistemólogos también. Entonces, este proceso racional que todos hacemos a diario es una actividad netamente de carácter intelectual. O sea, que no necesariamente tiene que ser una investigación abstracta, sino una investigación que adquiere también sus formas de cuasi experimental, etc. Como tal, en nuestro país, en el Perú, si bien es cierto, se ha realizado
siempre en la educación superior, pues no por gusto, desde 1551, la universidad ha desarrollado investigación con los más grandes investigadores. Sin embargo, ya como un tema, como tal, como política de Estado, recién prácticamente se consolida a partir de este siglo. Quiere decir, desde inicios del año 2000. ¿Qué pasó anteriormente? Bueno, anteriormente sí se hacía investigación, pero una investigación un tanto desarticulada, que no había, ¿no?, una institución que pudiera normar, aglutinar, etcétera, a los investigadores. Después de 10 años de un régimen autoritario que nosotros hemos tenido, el de Alberto Fujimori, que implantó la corriente neoliberal no solamente en la economía, sino también en el ámbito educativo, ya terminó esos 10 años de gobierno. Como siempre, los gobiernos terminan con muy baja aprobación y con acusaciones de corrupción. Es cuando, a tal punto que, si es que ustedes tienen conocimiento, este presidente se encuentra ahora recluido por 25 años de cárcel por acusaciones de corrupción y de haber cometido crímenes contra los derechos humanos. Después de 10 años de este gobierno, desde el año 1990 hasta el año 2000, diríamos que se inicia la primavera democrática en nuestro país, que ahora ya no es tanto primavera, sino estamos casi llegando a un otoño democrático. Entonces, ¿qué pasa a inicios del año 2000? La población civil, ¿no?, trabaja hacia un acuerdo nacional, una serie de puntos, y entre uno de los puntos importantes, dado a la importancia de la investigación, es que en este numeral 20, les he extractado este contenido, dice que el Acuerdo Nacional establece como meta el desarrollo de la ciencia, la tecnología, bajo el compromiso de generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, incrementando la investigación con asignación de mayores recursos financieros, que es la parte medular también en el desarrollo de una investigación. A la par, años más tarde, se crea el CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Les estoy señalando ahí el año, el 2005, que es la entidad, lo señala así en su artículo 4, que tiene por finalidad normar, dirigir, etcétera, toda la actividad investigativa desde el Estado, tanto en las entidades públicas, en las entidades privadas y como personas naturales también, y en el ámbito ya de la educación. Entonces, teniendo ya como base esta política de Estado para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, esto se trasladó a mejorar los recursos humanos. Y lo primero que hizo CONCITEC fue crear el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación de las personas naturales peruanas o extranjeras, quienes realizaban investigación en el Perú o sobre el Perú, ¿no?, que realicen tales actividades en el extranjero y extranjeros que no residan en el Perú, pero que tienen un compromiso con entidades en el Perú. Y varias de ellas con financiamiento, y afortunadamente algunos con buen financiamiento exterior. Entonces, es así que se crea el RENACYT. Pero este registro, a su vez, también les ha dado la oportunidad a todas aquellas personas que estaban ya registradas en el CONCITEC a que puedan crear se llama así, CT Vitae, ¿no? Entonces, esto es netamente una información autorreferencial que en este momento, precisamente justo los días que he estado acá, está en una enorme discusión porque se han detectado
una cantidad enorme de publicaciones, porque esto casi se ha generado como una competencia en los investigadores, quién publica más, dónde se publica mejor, qué revistas indexadas son las que tienen mayor atractivo para la publicación, y como este es netamente referencial, cada quien ingresa a ese registro, indica su experiencia, sus publicaciones, etcétera, y queda registrado como tal. El CONCITEC no hace más allá ningún tipo de seguimiento para ver, solamente se registra. Como dice acá, es autorreferencial. Pero a su vez, este registro ya más adelante permite que quienes tengan mayor número de publicaciones, etcétera, pudieran tener algún tipo de reconocimiento económico. Entonces, teniendo ya como antecedente este registro y ya una preocupación por lo que debería de ser la investigación, es que en el Perú, después de más de 30 años, se inicia toda una discusión y un movimiento para una nueva reforma universitaria, porque se entiende que es la universidad, por sus propios fines, la que debe ser una de las encargadas de realizar investigación. Es así que recién, miren ustedes, después del año 2000, de nuestra primavera democrática, el año 2014, con peleas en el Congreso, etcétera, se aprueba la nueva ley universitaria. Y un poco acá en esta línea del tiempo, ¿no?, hemos tenido desde diferentes años a lo largo de estas décadas una serie de normas, etcétera, en las que se han tocado, si se quiere, se han reformado los aspectos universitarios. Pero ¿cuál fue el elemento distorsionador? Que después del ingreso a una nueva corriente económica con Alberto Fujimori, y bien llegó al gobierno, liberalizó la educación. Lo que antes había solo universidades públicas y universidades privadas, de pronto dijo, la universidad y la educación superior también puede ser un negocio. Y como tal, se crearon dos tipos de universidades. Las que ya existían, por ejemplo, una de las más prestigiosas desde inicio de 1900 y tantos, la Universidad Católica, y las universidades societarias. No tuvieron el menor rubor de decir que eran universidades de lucro. Y llegó a tal punto que estas universidades societarias pues se consolidaron y empezaron a captar pues una gran cantidad de estudiantes, no en las mejores condiciones como exige toda formación universitaria. Entonces, por fin, el año 2014 se aprueba la ley universitaria. Como les digo, después de la anterior fue de 1983, donde también las pugnas por las direcciones en las universidades y muchas veces los políticos creaban universidades a fin de tener, ¿no?, mayor aceptación en sus regiones, etcétera, y casi con nulo financiamiento. Entonces, la propia ley universitaria establece como una definición que entendemos por reforma universitaria. Ya ellos dicen, ¿no?, o la propia ley establece que es un proceso de cambio, dirigido precisamente a que los jóvenes puedan tener mejores condiciones educativas. Y en su artículo 3, dice, define qué es la universidad. Se ha extractado también cuando dice la universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia. Yo creo que no por gusto han establecido esta redacción, ¿verdad?, que brinda una formación humanista, científica, tecnológica y con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Bajo estas definiciones de la ley universitaria que se aprueba el año 2014, y un poco para tener
en cuenta qué es lo que pasa. Esta ley universitaria, efectivamente, dice que entre las funciones de la universidad, entre ellas está la investigación. Pero a su vez obliga a la universidad o a las universidades, en su numeral 15.15 dice, publicar un informe bienal sobre la realidad universitaria del país, el mismo que debe incluir ranking universitario respecto al número de publicaciones indexadas, entre otros indicadores. Es así que esta ley universitaria, que la comunidad académica lo recibió con mucho optimismo, ¿no?, creaba o establecía todos estos componentes, ¿no? Recursos humanos, porque por primera vez se tenía el registro de quiénes y cuántos son investigadores. La SUNEDU, que más adelante probablemente voy a incidir en ello, por primera vez se creaba la Superintendencia de Educación Universitaria. Así como hay una superintendencia de aduanas, una superintendencia del Ministerio, etcétera, de Salud, también se establecía una superintendencia de educación, porque ya se conocía, el diagnóstico establecía que pues la proliferación de las universidades en el país ya había llegado a un punto tal que en la práctica se estaba convirtiendo en un peligro de estafa a nuestros jóvenes. Entonces se crea esta superintendencia, entre una de sus funciones esenciales, la de licenciar, dar la licencia de funcionamiento de las universidades que cumplían con estándares mínimos, de calidad mínimos, imagínense. Entonces, pero sí la discusión fue si nuestra Constitución señala que la universidad es autónoma, sin embargo, la ley lo incluyó dentro del Ministerio de Educación. Fue uno de los puntos débiles. Y por el otro lado, también el otro componente del CONCITEC, ¿verdad? La institución que registraba todo lo que, o normaba todo el ámbito investigativo del país. Muy bien, teniendo esto, ya a partir del año 2017, la SUNEDU inicia con fuerza la aplicación de la ley universitaria. Olvidé de incluir un cuadro hasta antes de este licenciamiento de las universidades. Este es un dato reciente. Habían más de 145 universidades en el Perú, ¿no?, de los cuales 95 eran públicas, y la diferencia ya casi un poco más se equiparaban a las universidades privadas. Entonces, luego del inicio con fuerza del licenciamiento, ¿no?, fue una tarea bastante titánica de la SUNEDU. Tenemos este resumen del cuadro. Tipo de gestión y condición jurídica. De las universidades asociativas, que eran sin fines de lucro, se licenciaron 28 universidades. De las societarias, 17, o sea, las de fines de lucro, y de las universidades públicas, 48. En total, solo quedaron de más de 145 universidades, solo 93 universidades. Y ahí empezó el problema álgido en el Perú, porque las universidades, creo que es el tercer lugar de mayor rédito económico para quienes las promovían, ¿no?, después de la trata de personas, después del narcotráfico, etc. El negocio en la educación superior es una de las más rentables en el Perú. Entonces, ¿cuál creen ustedes que era la consecuencia? Obviamente, SUNEDU, o sea, la superintendencia, estuvo en el ojo de los políticos que para nada les gustó este licenciamiento. ¿Cómo me van a dejar a mí sin mis universidades? Universidades que se habían expandido por todo el país como hongos, ¿no? Por todo el Perú tiene 25 regiones. En casi todas las regiones, por no decir en provincias menores que las regiones, se extendieron las universidades societarias con fines de lucro, a tal punto que sus promotores, pues, que traen la economía,
la economía trae que ese sector quiera ingresar también a la política para poder seguir preservando su dominio económico. Entonces, es así que, como les decía, de estas, y solo una escuela de posgrado, licencia denegada. Se les denegó a 11 universidades asociativas, a 37 universidades societarias, aquellas que les digo que se expandieron como hongos, y solo a una universidad pública. En total, 49 universidades que no fueron licenciadas. Entonces, y gráficamente podemos ver esto, ¿no? Las universidades societarias, 17, universidades asociativas y las universidades públicas. De las públicas solamente una no fue licenciada, casi todas, porque también a la par exigieron presupuesto para poder cumplir con ese requerimiento del licenciamiento, porque entre los estándares de calidad estaba no solamente infraestructura, estaban planes curriculares, estaba el nivel de investigación de sus docentes, etc. Entonces, la propia SUNEDU publica el año 2021, ¿no?, el impacto de la reforma universitaria a través de la acción del licenciamiento de las universidades. Dice que se ha incrementado a 988 docentes investigadores de universidades públicas, quienes recibieron bonos por sus labores de investigación a partir del año 2020, reciente, ¿no? Hace 3 años solo se otorgaban a 374 bonos, o sea, prácticamente se triplicó en el ámbito de la investigación y el reconocimiento a los docentes. Se dice 337 millones de soles fueron invertidos en investigación por universidades privadas, o sea, les exigieron a las universidades privadas para licenciarse. En el 2015, el gasto en investigación de todas las universidades privadas fue solo de 161 millones de soles. Eso es de acuerdo al censo de Concitec. Y también dice SUNEDU que se publicaron o se registraron 3.621 publicaciones en Scopus, las cuales fueron realizadas por las universidades peruanas en el 2019, un incremento del 208% en comparación al año 2014. Con estas cifras, SUNEDU estaba dando informes de sus resultados y de una acción fuerte en la universidad. A su vez, decía que se establecieron condiciones mínimas de calidad para las universidades licenciadas, etc. Muy bien, ¿y cuál fue el impacto de este licenciamiento en la labor de investigación y las publicaciones? Estamos hablando a nivel de todo el Perú, todavía no entramos a San Marcos. Entonces, el impacto, bueno, esto es el estudio que probablemente ya lo estemos publicando del grupo de investigación que coordino en la universidad y que hemos trabajado el número de publicaciones e investigadores RENACYT, recuerdan ustedes que se les dijo del registro, en universidades públicas. Como ven ustedes allí, de todo el registro que nosotros hemos hecho, el cuadro comparativo, solo acá tenemos de las 49 universidades, hemos extractado las 10 primeras, las universidades, ¿no?, públicas. Entonces, la que lidera en el aspecto de publicaciones e investigadores es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que si el año del 2009 al 2015 tuvo 1.599 publicaciones, ¿no?, tenemos que después de haberse aplicado el licenciamiento, esta prácticamente se triplicó. Teníamos 4.900 publicaciones. Y el registro de los investigadores que también se incrementó. Y bueno, las otras universidades, ¿no?, entre las más importantes, la Universidad Agraria, la UNI, que forma netamente ingenieros, que es una de las más prestigiosas, etc.
Entonces, las cifras están allí, han sido oficialmente recopiladas de fuentes confiables, y tenemos, como les decía, el número de publicaciones, la incidencia a partir de la ley universitaria. Y el número de publicaciones e investigadores en universidades asociativas, quiere decir las que no tenían fines o las que no tienen fines de lucro. Es así que la Universidad Peruana de Ciencias, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no?, que es la que tiene a cargo la formación de todo el ámbito de salud, médicos, etcétera, es la que encabezaba con las mayores publicaciones y el mayor número de investigadores. No por gusto fue donado a las universidades, a donde a raíz del COVID, ¿no?, se empezó con el experimento de las vacunas. Entonces, luego, acá tenemos ya casi 28 universidades, luego le sigue la Pontificia Universidad Católica, que es ya forma en todas las áreas del conocimiento, que también le siguió en cuanto a sus número de publicaciones, número de investigadores. Entonces, luego la Universidad San Martín de Porres, etc. Entonces, claramente nosotros podemos observar el impacto que tuvo el licenciamiento y la exigencia, que ahora casi es como una marca, ¿no? Las universidades, cuando quieren captar a postulantes, dicen universidad licenciada por SUNEDU. Muy bien, y acá tenemos en las universidades societarias, que tampoco se quedaron atrás. Las universidades societarias también empezaron a invertir fuerte suma de dinero, precisamente no solamente para publicaciones, sino para captar a los mejores investigadores. Entonces, de estas 10 primeras universidades, por ejemplo, la Universidad Peruana de Ciencias, ¿no?, pasó del año 2005 de tener 326 publicaciones, podemos decir que ya con el licenciamiento pasaron a más de 511 publicaciones. Y así también en el número de investigadores registrados. O sea, el incremento lo podemos nosotros ver en este gráfico, ¿no? Prácticamente desde los años que se inicia acá se inicia la aprobación de la ley universitaria, aquí prácticamente se inicia el licenciamiento, se consolida hasta el año 2021 y está en alza las publicaciones y los investigadores, que se ha puesto prácticamente una exigencia primordial en las universidades. Y casi como un cuadro resumen, ¿no?, crecimiento de las publicaciones en universidades peruanas, las universidades públicas, acá tenemos las universidades públicas, ¿no?, cómo han ido creciendo desde el año 2015. Esto ya casi es un resumen de las anteriores, las universidades asociativas sin fines de lucro y las universidades societarias con fines de lucro. Entonces, todas ellas, miren ustedes, el año 2021, que es la última cifra que hemos podido conseguir, el 22 todavía no tenemos, entonces el incremento ha sido exponencial. Entonces tenemos acá las asociativas, miren ustedes, si partimos del año 2015, luego de la aprobación de la ley universitaria, ya con el licenciamiento, todas ellas se han incrementado significativamente. Y este incremento lo podemos observar en esta evolución de las publicaciones, ¿no? Igual, de acuerdo a los años, y miren ustedes, en pleno licenciamiento se incrementan las cifras hacia arriba. Eso a nivel de todas las universidades en el Perú. ¿Y qué pasa con la investigación ya en nuestra universidad? No sin antes decirle que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 67 carreras, 20 facultades y un promedio de 35.000 estudiantes.
solo 35.000, porque he visto la cifra comparativa con la UNAM, pues no hay punto de comparación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la investigación en la universidad? Lo primero que estableció la ley universitaria fue la creación de los vicerrectorados de investigación. Dijo, sí o sí, las universidades tienen que tener un vicerrectorado académico, todo lo que tenga que ver la gestión académica del proceso de enseñanza, aprendizaje, y el vicerrectorado de investigación que se dedique exclusivamente a gestionar la investigación de docentes y estudiantes. Entonces, es así que el año 2016, ya con un nuevo estatuto de la universidad, porque el estatuto anterior ya había quedado obsoleto, al aprobarse este estatuto de la universidad, señala cuál era la misión del vicerrectorado, ¿no? Que en las siglas le llamamos el BRI. Dice, es el órgano encargado de normar, orientar, coordinar, organizar e integrar los estudios de posgrado con las actividades de investigación, que se desarrollan a través de las unidades de investigación, institutos y centros de investigación de la universidad. Es la que aglutina la investigación en este vicerrectorado, que prácticamente es después del rector, el segundo nivel en la administración universitaria, en el organigrama de la universidad. Y bueno, y como visión, ¿no? Visiona, que es lo que quiere ser, dice Universidad del Perú, referente nacional en educación de calidad, basada en investigación humanística, científica y tecnológica, con excelencia académica, comprometida con el desarrollo humano sostenible, líder en la promoción de la creación cultural y artística. Muy bien, entonces, con esta misión y visión del Vicerrectorado de Investigación en la Universidad de San Marcos, ¿no? Que entre los ejes más importantes de este vicerrectorado, tal como señala esta visión, educación de calidad, investigación para el desarrollo sostenible y formación humanística y creación cultural y artística. Muy bien. Y por el otro lado, la propia universidad también, a través de su estatuto, señala que entre los fines, acá les he extractado, es la de formar profesionales e investigadores sobre una base crítica, científica, humanística y ética, etc. Entonces, ya teniendo este marco normativo, a partir del año 2016, también se da un enorme impulso a la investigación. A tal punto que si ustedes entran a la página web de la universidad, eso es lo primero que sale, ¿no? Dice 2012 docentes investigadores, primer puesto a nivel nacional según Webmetrics, primer puesto en producción científica nacional, 66 carreras de pregrado en 5 áreas del conocimiento, pero hay una más, 15.158 tesis digitales en nuestro repositorio, que es el Cibertesis. Esto es lo que en este momento se difunde a nivel de la página web de la universidad. Asimismo, ya la investigación dejó de ser personal, un tanto voluntariosa, etcétera, como había sido hasta antes de la aprobación de la nueva ley universitaria. Como ya les decía, ONCITEC, órgano del Estado que norma, orienta, etcétera, estableció y dijo: las universidades tienen que tener líneas de investigación. No pueden hacer investigaciones, pues, como alguien me dijo entre bromas, ¿no? Los filósofos investigan por qué vuelan las moscas. Así, ¿no? Entrecomillado. Entonces, CONCITEC dijo: tienen que tener líneas de investigación. Porque había detectado, efectivamente, que no había una inadecuada articulación de la investigación. Cada quien, cada grupo, etcétera, investigaba sin tener una línea de investigación. Había una dispersión de investigadores y atomización de proyectos de investigación. No había un hilo conductor de ello. Deficiente uso de recursos financieros y de infraestructura.
inadecuada utilización de los escasos recursos económicos que se invierten en investigación, desarrollo e innovación en el país. Con este diagnóstico es que CONCITEC publica, ¿no?, identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación. Un manual guía de obligatorio cumplimiento para las universidades para que toda investigación debía tener mínimamente una línea de investigación. Es así, pero la investigación no podía estar alejada de lo que viene a ser los objetivos del desarrollo. Entonces acá les he extractado, ¿no?, la universidad a través del Vicerrectorado de Investigación y la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica establece que las líneas de investigación de los grupos de investigación, y tampoco no podía estar fuera de los grupos de investigación. Por ejemplo, en el área al que nosotros correspondemos, la universidad tiene 5 áreas, ¿no? Una de ellas es el área E, Humanidades, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, Educación y la Facultad de Letras. En el caso de la Facultad de Letras, estos son las 7 líneas de investigación relacionadas a los objetivos del desarrollo. Educación de calidad, quiere decir cualquier investigador de estas áreas debe de investigar en ese marco. Educación de calidad. Igualdad de género. Industria, innovación e infraestructura. La ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas y reducción de las desigualdades. Fundamentalmente, estos 7 objetivos son los que guían las líneas de investigación, en este caso, al área al que corresponde la Facultad de Letras. Y particularmente, ya en lo que corresponde al área de bibliotecología y ciencias de la información, tenemos esto que he resaltado, ¿no?, en el objetivo del desarrollo sostenible número 9, industria, innovación e infraestructura, tenemos estas líneas de investigación. Archivística, gestión documental, evaluación, evaluación bibliotecológica y aseguramiento de la calidad, gestión de la información y del conocimiento, métricas de la información y evaluación de la producción científica, normas jurídicas y éticas en las ciencias de la información, sociedad y nuevas tecnologías de la comunicación multimedia y tecnologías de la información y desarrollo de la investigación académica. Esto es una de las primeras. Y la segunda, en el objetivo de desarrollo 16, justicia e instituciones sólidas, tenemos servicios y usuarios de la información, sociedad de la información y tecnologías de la comunicación, y sociedad y nuevas tecnologías de la comunicación multimedia. Entonces, es prácticamente el marco el que les estoy mostrando aquí, el que los docentes, los estudiantes, etcétera, que quiera presentar un proyecto de investigación a la universidad con financiamiento, los que deben enmarcarse en cualquiera de estas líneas de investigación. Entonces, lo primero que uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el objetivo del desarrollo de donde vas a partir? Debe estar, como les señalo, enmarcado en cualquiera de estas líneas de investigación. Y que la mayoría de ellos, en el caso de nosotros los docentes, por ejemplo, están relacionadas pues con las asignaturas que impartimos, ¿no? Las diferentes áreas. En mi escuela profesional de bibliotecología hay 5 áreas. El área de gestión, ¿no?, gestión de la información, el área de la recuperación del conocimiento, recuperación y servicios de información, el área de tecnología, investigación y áreas complementarias donde está lo que nosotros podemos llamar introducción a información y desarrollo, legislación, derecho a la información, teorías métricas, etc. Entonces, las
que se llevan generalmente los primeros años. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, este es si se quiere, el marco general para que a partir de ella se proceda a presentar un proyecto. En este momento tenemos esta cantidad de grupos de investigación en la universidad, que ya no se permite realizar investigaciones solidarias o solitarias. Tiene que haber investigación en grupos, los grupos de investigación. Y estos grupos son previamente evaluados. ¿Quiénes los integran? ¿Cuál es el nivel de publicaciones de estos integrantes? ¿No? ¿Cuál es el grado que ostentan? Los alumnos, si son estudiantes, son tesistas, son maestristas, etc. Y en función a una evaluación ya queda aprobado el grupo de investigación. Entonces acá, por ejemplo, en las ciencias básicas, estas son las áreas de formación en la universidad, en las ciencias básicas tenemos 67 grupos de investigación. En las ciencias de la salud tenemos 122, es una de las más grandes. Las ciencias económicas y de la gestión, 41. En humanidades, ciencias jurídicas y sociales, a las que nosotros pertenecemos, tenemos 84 grupos de investigación, y en las ingenierías tenemos 62 grupos de investigación. En total, la universidad tiene 376 grupos registrados. El grupo que me toca por ahora ser responsable, nosotros le llamamos el CIGETMEC, ¿no? Ciencias de la Información, Normas Jurídicas y Éticas. Entonces, tiene su propia denominación. También no puede estar alejado de lo que es la investigación, la obtención de patentes. Entonces, acá les he extractado por la información que se nos ha otorgado a través del BRIP, del Vicerrectorado de Investigación, cuál es el número de patentes que se han aprobado desde el año 2016 al 22. Si bien es cierto, San Marcos no es una de las universidades donde mayor número de patentes a comparación, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Ingeniería o de la Universidad Agraria, tenemos 35 patentes obtenidas. Como ven ustedes, la química, el área de química e ingeniería química es el que mayor número de patentes se ha obtenido. En el caso de letras solamente hemos obtenido una patente, ¿no? Entonces, es otra también de las exigencias de la universidad que incide en que debemos de trabajar por la obtención de patentes o modelos de utilidad. Muy bien, entonces, a manera de conclusión de lo que está pasando en el Perú con la investigación y lo que está pasando en San Marcos con la investigación, les puedo señalar que desde inicios de la década de 2000 se establecieron políticas de Estado tendientes al apoyo y al financiamiento de la investigación en ciencia, tecnología e innovación. La aprobación de la ley del CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la nueva ley universitaria favorecieron al proceso de investigación. Por otro lado, la nueva ley universitaria y la creación de la SUNEDU impactaron favorablemente en la investigación, lo cual se evidencia en el incremento del número de investigadores y de publicaciones. Asimismo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde la aprobación del nuevo estatuto del año 2016 y la creación del Vicerrectorado de Investigación, la conformación de los grupos de investigación, las líneas de investigación y el registro RAIS, le llamamos al registro de investigadores, impulsaron el incremento de investigadores RENACYT, publicaciones y patentes. Sin embargo, también no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo en este momento desde el ámbito de la contrarreforma universitaria. En algún momento les decía que estas universidades que no fueron licenciadas, pues con el poder económico que tenían, llegaron al Congreso a través de sus partidos,
de sus hijos, allegados, y pues el Congreso, desde el Congreso y desde cuando se aprobó la ley universitaria, estuvieron permanentemente tratando de que la superintendencia, o de quitarle algunas de las funciones esenciales de la superintendencia educativa. Ha sido varios años, desde el 2016 prácticamente, proyectos de ley, etcétera, con el pretexto de que se había dejado desamparado a miles de estudiantes universitarios con esas 48 universidades que no fueron licenciadas, y que esos estudiantes eran el sector más desprotegido, más vulnerable, etcétera. Trataron de que retroceda el licenciamiento. Bueno, hasta el 2021 no se logró eso, pero a inicios de este año 2022, por la propia correlación de fuerzas en el Congreso, donde prácticamente un sector que no ganó las elecciones, pero que en este momento tiene mayoría en la decisión de las leyes, etcétera, por fin se trajeron abajo la Superintendencia de Educación Universitaria, a tal punto que la propia universidad está en expectativa de saber qué va a pasar. Incluso está en discusión el último proyecto de que el licenciamiento solo debe ser una vez, porque la ley anterior decía que el licenciamiento debe ser cada 6 años. Entonces, estamos esperando, probablemente aprueben esa norma, ¿no? Que el licenciamiento eterno, y que el otro hecho importante es, apenas llegó a la SUNEDU, habían pues programas de estudio o especialidades, por lo menos más o menos unos 2.800 programas que fueron cerrados. Porque no, incluso se decía, esa universidad enseña, por ejemplo, educación en el segundo piso de un chifla, ¿no? Lo que le importaba era captar alumnos con las mínimas condiciones de calidad. Y las titulaciones, pues, con las mínimas exigencias, ¿no? Entonces, todo eso trató de corregir la ley universitaria. Sin embargo, ahora que se ha aprobado y paradójicamente se llama la Ley de Fortalecimiento de la Reforma de la Ley Universitaria, o de la Autonomía Universitaria. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Prácticamente ha desmontado todas esas funciones de la superintendencia, que ahora son los propios rectores los que van a verificar sus condiciones de calidad. Y les decía, esos 3.500 programas aproximadamente que fueron cancelados porque no ofrecían mínimas condiciones, ahora, desde enero de este año que se aprobó la contrarreforma, le decimos nosotros, han vuelto a funcionar. Porque antes quien autorizaba era SUNEDU, ahora ya no es SUNEDU, o sea, la superintendencia, ahora es SUNEDU, solamente va a ser como una mesa de partes. Oye, voy a crear esta carrera, tengo tan potencial número de postulantes, y sin el menor requisito o la exigencia, se han aprobado más de 2.800 carreras. O sea, los que se cerraron, se han vuelto a abrir. Entonces es una preocupación enorme por el futuro de los jóvenes, por el futuro de la educación en nuestro país, y definitivamente ha empezado toda una campaña contra los investigadores a raíz de que se han encontrado algunos casos, pues, que investigadores han publicado en varias coautorías, etcétera, pero ya es un claro propósito de también desmontar toda esta política que se había iniciado con la ley universitaria. Entonces, pues, jóvenes, esto es la experiencia que vengo a comentarles a ustedes de lo que está pasando en cuanto a la investigación en mi país y particularmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, doctora Lima. Muchas gracias. Quiero saber si hay comentarios, preguntas que quieren hacerle a la doctora. Ok. Adelante. Ven. Arriba, voy.
Hola doctora, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Y bueno, yo tengo una pregunta desde su punto de vista, ¿cómo ha beneficiado, afectado a la comunidad de estudiantes de bibliotecología estas reformas universitarias? Bueno, ayer lo manifestaba, también tuve la oportunidad de participar en el encuentro de docentes y estudiantes en el colegio, ¿no? Gracias a la invitación de la doctora Brenda. ¿Y qué pasó en el caso de bibliotecología? En el caso de bibliotecología, si en algo ha favorecido, una cosa es el licenciamiento y otra cosa es la acreditación. San Marcos se licenció el año 2018, pero para entonces nosotros ya habíamos empezado, somos solo 20 profesores en la escuela, le llamamos la Escuela Profesional de Bibliotecología. Los 20 profesionales sabíamos que el nuevo licenciamiento exigía un nuevo plan curricular. Entonces trabajamos muy duro para presentar nuestro plan curricular del 2018 para el licenciamiento. Se aprobó el licenciamiento, pero el licenciamiento no era todo, ahora venía la acreditación, que ya no eran solamente 9 condiciones básicas, ahora eran 34 condiciones básicas que había que cumplir, y no solamente registrar, había que evidenciar indicador por indicador. Fue así que el año 2018, afortunadamente somos muy unidos los docentes, nuestros estudiantes son muy colaboradores y empezamos a trabajar por la acreditación. Dijimos, San Marcos, la escuela se acredita sí o sí. 67 carreras, que también hay una entidad CINEACE, el Sistema Nacional de Control de Calidad en la universidad, que nos exigía que nosotros le evidenciáramos esos 34 estándares. Es así que, a cargo de la doctora Elizabeth Huiza, tal vez ustedes la conocen, ¿no? A cargo de la dirección de la escuela, empezamos a trabajar para el licenciamiento. Y modestia aparte, logramos licenciarnos. En la universidad solo se licenciaron en la primera etapa 7 carreras. Una de ellas, y con mucho orgullo, fue bibliotecología. Y de la Facultad de Letras somos 8 carreras, ¿no? En la facultad. Y solo bibliotecología se licenció. Entonces, eso ha sido, si se quiere, uno de los mayores impactos que nosotros hemos respondido a la exigencia de la ley universitaria. Ahora estamos, como se nos licenció solo por 2 años, obtuvimos el licenciamiento del año 2020, prácticamente casi iniciada la pandemia. Pero a su vez, había no solamente que licenciarse, sino estar en permanente autoevaluación, que es el proceso en el que ahora para el relicenciamiento. O sea, eso va a ser un proceso continuo que nunca va a terminar. Pero viendo desde el punto de vista político, al Estado, ni a las autoridades, acabamos de enterarnos que van a modificar la ley del licenciamiento. No les interesa. Entonces también estamos en toda esa incertidumbre. Hola, doctora Quirós. Pues yo la felicito por el extraordinario trabajo que nos ha venido a presentar, total claridad y transparencia de la situación que ha atravesado su país respecto a las reformas educativas. A mí me parece muy interesante pues el seguimiento que han estado dando tanto a sus investigadores como a sus docentes. Y usted mencionó la base Scopus. ¿Existe algún repositorio digital que cuente, o sea, en el país, en donde nosotros podamos acceder a esos artículos? ¿Y cómo hacen el seguimiento de esas publicaciones de los investigadores? Gracias. Para efecto de las publicaciones, ustedes saben que el Scopus de todas maneras se paga, ¿no? Cada universidad invierte y vende las bases de datos y el costo de ellos se paga. Pero generalmente la mayoría de las publicaciones, por lo menos propios de la universidad, sí están en acceso abierto y se puede acceder. Lo mismo que también para el caso de las tesis, por ejemplo. Tenemos el repositorio de cibertesis, donde están todas las materias y a partir de ahí se puede, no solamente de pregrado, de posgrado, tanto maestría sí
doctorados. Entonces sí es mucho más sencillo poder acceder a ellos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Doctora, buen día. Bueno, igual felicitarla por su ponencia, muy interesante. Y bueno, mi duda es, usted nos ha mencionado aquí pues notables avances, ¿no? En cuanto a la investigación, ya vemos en cuanto a la creación de líneas de investigación y grupos, y en cuanto a las publicaciones. Pero ¿qué hacer justamente ante este entorno de duda, ¿no? De incertidumbre con esta nueva contrarreforma que usted nos plantea? Y bueno, ¿qué hacer básicamente pues para no retroceder, ¿no? Para no perder esa parte que ya se avanzó y para seguir avanzando, ¿no? Esa sería... Bueno, gracias, a nivel de las autoridades, tanto de la autoridad del gobierno central, de la universidad, como de las facultades, la mayoría de ellos, bueno, están comprometidos con que debe llevarse, ¿no? de la mejor forma posible este registro de investigación, apoyo a la investigación y financiamiento. Salvo que el gobierno nos quite el financiamiento, porque sí tenemos, no es mucho, pero es un financiamiento que va de los 10, será pues $3,000 a $5,000, perdón, a $10,000 el financiamiento que da dependiendo del tipo de investigación. Entonces, mientras tengamos todavía por ahora este apoyo, entonces esperemos que esto no retroceda. Pero lo que sí preocupa es que ya no vamos a tener la exigencia, por ejemplo, en el nuevo licenciamiento y en la acreditación, la prioridad de investigadores, incluso por puntaje. Solo para ponerles un caso, San Marcos antes exigía en los artículos, en las tesis o en los trabajos de los estudiantes solo el 10% de similitud a través del Turnitin, el 10%. Pero luego, como hasta a la presidenta de la República le han detectado plagio en su tesis, en sus libros, bueno, nadie se salva, creo, del plagio. Casi todas las autoridades han sido evidenciadas en sus plagios. La universidad, más por presión de fuera, ha incrementado al 20%. Entonces, y todo hace suponer que esto va a incrementar hasta tal vez 50%, ¿no? Entonces, por ese lado, un poco como que se está dejando la exigencia de investigación. Y eso es lo que en sí preocupa, ¿no? Más que nada por factores políticos que inciden en el aspecto económico y exigencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí. Yo quería felicitarle por su trabajo en primer lugar. Y en un momento usted comenta que algunas universidades quedaron desacreditadas, no obtuvieron licenciamiento. ¿Qué pasó con esos estudiantes que estaban en primero, segundo, tercer año y que no pudieron, digamos, graduarse o seguir adelante en su plan de estudio? Sí, la propia ley establecía y le decía, o la propia superintendencia estableció a través de una norma que los estudiantes del primero al tercer año podían ser reubicados en cualquier otra universidad del país, de su zona, etc. Y a tal punto que la mayoría fue reubicada. Y los estudiantes de los últimos años, del cuarto y del quinto año, casi todas las carreras son de 5 años, eso sí, debían de terminar en 2 años, en los años que le correspondían. Entonces, no ha habido, desde nuestra óptica hasta donde sabemos, no ha habido mayor perjuicio para esos estudiantes. E incluso a los estudiantes que estaban en universidades privadas, que como han visto casi todas son las que no fueron licenciadas, la mayoría, los captó las universidades públicas y el Estado le dio algo de financiamiento a las universidades públicas por cada alumno que se inscribía ahí. Pero ahora, pues con este desorden que se ha generado, probablemente los más perjudicados ya van a ser los nuevos estudiantes, ¿no? No va a haber mayores niveles de exigencia. Gracias. Bueno, sí es una situación preocupante la que sucede en este proceso, ¿no? Muchísimas gracias. Le agradecemos a la doctora Quirós
la conferencia, la respuesta a las preguntas realizadas. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Muchas gracias a nuestro público en general. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todos también una vez más.